I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Como hemos dicho durante todo este tiempo, yo me quedo en casa. Sabemos que terminamos la cuarentena, pero eso no significa que tenemos que salir a la calle. Por el contrario, tenemos que resguardar, cuidarnos. En la medida que nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. Perfecto, ya. Entonces, me alegro mucho también por sus saludos que han dado, principalmente el séptimo, para el aniversario de la escuela, el cumpleaños de la escuela. Ahí pude ver algunos y me alegro de haberlos visto y que estén bien. Sigan cuidándose, chiquillos. Bueno, vamos a la clase. Hoy vamos a ver las primeras sociedades humanas en su relación con el entorno. Cuando hablamos en relación al entorno, es el lugar, ¿no es cierto?, donde se mueve o se movía este principal grupo. ¿Cómo se relacionaban los seres humanos en el entorno durante las primeras etapas? A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características del entorno. ¿Qué significa eso? Adaptarse, que si el entorno es un entorno frío, bueno, se abrigaron, ¿no es cierto? Si es un entorno más desértico, tal vez se sacaron tanto la ropa, se adaptaron al entorno. Junto a ello, han transformado estos entornos mediante acciones y actividades con el fin de satisfacer sus necesidades. Modificar el entorno significa cambiarlo, ¿ya? Es así, los seres humanos han ocupado los espacios de acuerdo a las posibilidades que se otorgan y a la forma como enfrentan los desafíos que le imponen. Durante el periodo paleolítico, que es el periodo que estamos hablando, la práctica de actividades como la recolección, la caza y llevar una vida de tipo nómade, ya dijimos que nómade era desplazarse de un lado a otro, determinaron un tipo de economía depredadora. ¿Qué era la economía depredadora? Aquí está la definición. Tipo de economía en que se obtienen y consumen los recursos que el medio entrega de manera natural. O sea, natural significa que no hay una preparación de los alimentos, no se pusieron a hacer una cazuela, sino que comieron, ¿no es cierto?, tal como obtenían los productos, los comían. Salvo en algunos casos que posiblemente, ¿no es cierto?, tiraron por casualidad al fuego una carne que se calentó, pero es básicamente eso, pero no hay una preparación de alimentos. Y es la existencia de asentamiento es ubicarse en un lugar que podían ser no permanente o transitorio. Principalmente no permanente y transitorio significa que se colocaban en un lugar y posteriormente se desplazaban a otro lugar. Mientras obtenían los recursos, estaban ahí en ese lugar hasta que se les acababan los recursos e iban a otro lugar. Las sociedades paleolíticas dependían de su entorno y de las condiciones naturales de éste. Si bien no tenían los conocimientos para controlar sus factores, los modificaron al adaptarse y explotar sus recursos. Se estima que estas acciones produjeron, por ejemplo, la reducción de ciertas especies animales y vegetales, con todas las alteraciones que estas ocasionaban en el ecosistema. ¿Qué significa eso? Ellos todavía no domesticaban animales, por lo tanto no se dedicaban a la crianza de animales, sino que los agotaban, los cazaban hasta que se terminaban, y tampoco domesticaban las plantas. Eso significa que no hay agricultura. Como no hay agricultura, entonces ellos consumían hasta que el producto se agotaba. Por eso, ¿no es cierto?, hay problemas, ¿no es cierto?, en los ecosistemas. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Veamos estos asentamientos humanos, espacios de adaptación y transformación. Entonces tenemos, de acuerdo, se van a ubicar qué factores influyen para ubicarse, ¿ya? La disponibilidad de recursos, la vulnerabilidad de la población antes las amenazas del entorno, y lo otro, la fragilidad del medio ante la acción humana. Veamos la disponibilidad de los recursos. Los asentamientos humanos, así como los
intervención de los seres humanos han realizado en el entorno han sido motivados por una gran medida por la necesidad de obtener recursos necesarios para la supervivencia. O sea, ¿dónde se ubicaba? ¿Dónde estaban los recursos? Por ejemplo, ¿dónde se ubicaban? A orillas del mar. ¿Por qué a orillas del mar? Porque ahí podían pescar, podían recolectar moluscos, o en un valle donde ellos podían ubicar, ¿no es cierto?, algunos vegetales. Es allí donde se ubican. Disponibilidad de recursos. Vulnerabilidad de la población ante la amenaza del entorno. Al sentarse en un lugar, los seres humanos son susceptibles de verse afectados por fenómenos naturales y entornos. Por ello deben tomar medidas de prevención al fin de evitar los riesgos asociados a dichos fenómenos. Estas medidas muchas veces han sido insuficientes, lo que explica la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a los desastres naturales. Por ejemplo, se ubicaba en una cueva, ¿no?, para protegerse del frío, pero ¿y si había un terremoto? A lo mejor esa cueva se podía venir abajo. Entonces, por eso es vulnerable. Es vulnerable este ser humano porque todavía él no construye casa, no tiene los elementos aún para quedarse en un lugar definitivo. Y por último, la fragilidad del medio ante la acción humana. ¿Qué significa? El medio donde ellos desarrollan es frágil. Entonces, este ser humano, producto del abuso de la extracción de algunos productos, la caza, entonces este sector era bastante frágil y por lo tanto se podía acabar o terminar los recursos y por ende entonces se iba a otro lugar. Pero ese lugar muchas veces ya no volvía a ser como antes. Considerando la información del esquema responde, de acuerdo a tus conocimientos y experiencias, señala 1 o 2 ejemplos para cada uno de los factores que influyen en los asentamientos humanos. Entonces, de acuerdo a esto, porque algo ya les expliqué y algo ya se los dije. Perfecto, ustedes pueden responder porque son bastante inteligentes. Aquí hay 2 lecturas, ¿ya? La A y B dice que tanto los cazadores-recolectores, los seres humanos, constituyeron una especie muy exitosa. La estrategia omnívora no especializada que aplicó la adquisición de alimentos era muy versátil. Los humanos poseían una capacidad excepcional de desarrollar cultura. Recuerden, cultura es el quehacer del ser humano. Este ser humano que significaba que no solo comía, ¿no es cierto?, productos vegetales, sino también comía carne. Esta característica influyó en los detalles de la recolección de alimentos mediante la capacidad de comunicarse y así proceder en grupo de manera eficaz y flexible. Eso quiere decir que se agrupaban para poder cazar, para poder recolectar, para poder alimentarse del grupo. Y en la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores existieron a lo largo de la historia. La mayoría de las personas estaban en general bien alimentadas y no tenían necesidad de pasar la mayor parte buscando alimentos. ¿Por qué? Porque ellos se ubicaban en un lugar donde así podían haber muchos alimentos hasta que se acababa y de ahí se iban a otro lugar. Durante largo tiempo que los seres humanos poseyeron una economía depredadora, ellos no tuvieron el control directo sobre la capacidad reproductora de sus presas, por lo que necesitaban adaptar su economía y las tendencias reproductivas naturales de las mismas. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si ellos cazaban, ellos mataban de la misma manera que mataban a los, digamos, la especie grande o la especie, ¿no es cierto?, también mataban a las crías porque necesitaban comida. Por lo tanto, no había un control sobre las especies, de tal manera que iban desapareciendo. Por esa razón iban desapareciendo. Porque si ellos mataban solo las especies grandes y dejaban que las más chicas crecieran, hubiese sido distinto. Debido a ello, el aumento de la tecnología se dio traducido en un mayor control social del grupo humano sobre estos recursos, pues un uso indiscriminado de los mismos actuaría de forma negativa sobre el grupo, reduciendo las posibilidades de supervivencia. Quiere decir que si hay más casas, hay más recolección, finalmente se terminan las especies, se terminan los alimentos y el grupo se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque no van a tener alimentos. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos a la otra diapositiva. Y allí, ¿no es cierto?, nos habla
Los miembros de esta especie no son especialmente rápidos, ni fuertes, ni fecundos. Son, sin embargo, singulares e ingeniosos. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano no es como un león, por ejemplo, o un elefante, pero no es rápido, no es como, no sé, un tigre, pero sí son estos ingeniosos. ¿Qué le permite esto? Que de la manera, ¿no es cierto?, gradual, pueblan regiones de distintos climas y se comienzan a adaptar a las características del clima, del entorno de donde ellos viven. A medida que la especie amplía su área de distribución, se cruzan en su camino con animales de un tamaño 2 y 10 y hasta 20 veces mayor que el suyo. Estas especies son muy fuertes y a menudo más feroces, pero reproducen lentamente y acaban siendo eliminados. Por lo tanto, el ser humano, ¿no es cierto?, o ese Homo sapiens, encuentra la forma de poder cazar esos grandes animales y de esa manera abastecerse. Por lo tanto, de acuerdo a estos documentos, ustedes tienen que responder ¿qué factores inciden en el asentamiento de las sociedades humanas? Explica. Ahí vimos 3 factores. ¿Cómo se relacionaron los seres humanos del Paleolítico con su entorno? Considere las fuentes presentes en estas páginas, la fuente A, B, C. ¿Cómo impactaron los seres humanos en el Paleolítico en su entorno? ¿Lo hicieron bien? ¿Conservaron la especie? ¿Permitieron que la especie se desarrollaran otras especies? ¿O fueron depredadores? Piensa en que ese impacto ha continuado en el tiempo, ha continuado ese impacto que ellos hicieron, este hombre paleolítico, el ser humano actual, ¿sigue siendo lo mismo? Si creen que sí, ustedes fundamentan. Ahora, ustedes investiguen algún problema del medio ambiental actual e identifican en qué consiste, cuál es su origen, cómo afecta a la localidad y las medidas que se han tomado para mitigar dicho problema. Considera, por ejemplo, el calentamiento global, problemas asociados al uso de los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, Arica o en las costas de Arica había muchas especies marinas, la gente salía a pescar, hay un sector que se llama Playa Las Machas y ¿por qué se llama Playa Las Machas? Porque la gente iba a sacar machas en ese lugar, había una gran cantidad. Pero ¿qué ocurrió? Vino una empresa, hizo una sobreexplotación y hoy día lo único que queda de Playa Las Machas es un nombre, porque no encontramos machas. Entonces, ahí tenemos un problema medioambiental. Y podemos hablar de otros problemas medioambientales que tenemos en la ciudad. Eso ustedes pueden investigar, preguntar y para poder responder esta consulta. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, vamos a la otra página. Aquí lo que vamos a hacer no es otra cosa que un sumario o un recordatorio de todo lo que se ha visto hasta el momento. Desde el origen, ¿no es cierto?, del ser humano, como hablamos Homo sapiens, y después hay una pequeña evaluación que ustedes deben de responder. Veamos, hace aproximadamente 2,5 millones de años aparecieron las primeras herramientas fabricadas con piedra trabajadas mediante el tallado. Estas características muy básicas que los homínidos fueron perfeccionando paulatinamente, abriendo con ello un proceso de desarrollo cultural. Ya dijimos, todo lo que el ser humano crea, eso es cultura. A este largo periodo se lo denomina paleolítico. Largo periodo porque no fue una cosa que ocurrió de un día para otro. Fueron miles de años, tal vez millones de años, en que este ser humano pudo haber, o esta especie, ¿no es cierto?, pudo haber logrado crear las primeras herramientas, principalmente de piedra. Paleo, antiguo, lítico, piedra, piedra antigua. Pero también vimos que si bien el periodo es bastante extenso, en él los antepasados de los seres humanos actuales cambiaron profundamente. Existe cierto consenso sobre la cultura y la sociedad de esta época. ¿Cómo se empezaron a organizar? La vida era nómade, andaban de un lugar a otro, se organizaban en bandas, que eran grupos no más de 100, cazadores-recolectores, se dedicaban a la pesca,
y eran sociedades igualitarias, que significa que todos eran iguales, no hay, si bien podía haber un jefe, pero era realmente ocasional, significa ocasional, que podría después venir otro, y los hombres y mujeres eran exactamente iguales, tenían básicamente casi los mismos roles. Pero al estudiar el periodo como paleolítico, del que no existen registros escritos, no hay registro, por lo tanto todos son elementos que han quedado, puntas de flecha, algunos elementos de piedra. Una de las cosas más difíciles de conocer el aspecto del pensamiento y las creencias, es qué creían, porque no hay nada escrito, entonces, ¿qué creían ellos? Como se señala en algunas investigaciones, hace unos 70.000 años se produjo una verdadera revolución cognitiva. Este Homo sapiens comenzó a pensar de un modo distinto. Empieza a adquirir capacidades mucho más complejas, entre ellos, ¿no es cierto?, el lenguaje, la ritualidad. Cuando hablamos de ritualidad estamos hablando de lo que podríamos ser religión, enterrar, entre otras cosas, enterrar a sus muertos, etc. Y las manifestaciones artísticas. Estas últimas están agrupadas con el nombre que se denomina arte rupestre, ¿ya? Arte rupestre, que han posibilitado conocer un poco la visión de ese hombre. ¿Por qué? Porque al dejar plasmada en sus pinturas, en lo que ellos hicieron, entonces se podría un poco averiguar lo que ellos pensaban, a través de este arte rupestre. Mediante los procesos de adaptación, que era lo que estábamos viendo anterior, y transformación, es que los seres humanos han creado diversos tipos de asentamientos, los que han estado en función de las posibilidades que otorga el entorno, pero también al modo que son superados los límites o desafíos que le imponen. Este hombre se ha adaptado, ha transformado, se ha ubicado en algunos lugares. La sociedad paleolítica dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este. Si bien no tenían los conocimientos para controlar ninguno de esos factores, al adaptarse y explotarlo como para sobrevivir, lo modificaron profundamente. Tuvieron que modificar para poder, ¿no es cierto?, sobrevivir y llegar, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Vamos a las consultas. Actividad de evaluación. Lee la fuente y luego responda. Su cerebro se hizo cada vez más complejo. Una de las cosas que nosotros vimos es cómo el cerebro de este Homo había crecido hasta llegar a las características de un cerebro mucho más desarrollado, mucho más complejo. Por ende, al ser un cerebro mucho más complejo, él tiene la capacidad no solo de crear con sus manos, cuando nosotros hablamos la manufactura, sino que también las ideofacturas, aquellas cosas que se desarrollan en su cerebro. Más rápido para tomar decisiones, como necesitaba una infancia prolongada, organizó una vida familiar de tal modo que creó las condiciones para el perfecto desarrollo y maduración de su cerebro. Su curiosidad exploratoria no tuvo límite. Para conocer el detalle de su entorno, esa tendencia básica y la exploración lo llevó a una pregunta a otra. Una respuesta desencadenó cientos de interrogantes en su cerebro. Cuando no encontró respuesta, inventó la religión. Cuando el lenguaje hablado no fue suficiente, inventó nuevas formas de expresión, como la pintura. No le bastó con explorar y conocer su ambiente, su curiosidad, su imaginación, sus emociones, cada día más complejas, lo llevaron a transformarlo. No se integró al paisaje como los demás seres vivos, sino que lo modeló. O sea, no se integró a este paisaje, sino que él lo cambió, lo modeló. De acuerdo a lo que acabamos de leer, vienen preguntas. Veamos, en primer lugar, y veamos estas preguntas. Vamos a agrandar para que ustedes puedan verlo mejor, ¿ya? ¿Qué tipo de fuente corresponde el texto? ¿Recuerdan la fuente? Ustedes ya lo hicieron. Clasifícala según ustedes, si es una fuente escrita, primaria, secundaria. Ustedes tienen que clasificar. ¿Cuáles son sus principales ideas expresadas en la fuente? ¿Qué ideas se expresan en esta fuente? ¿Ya? Ustedes tienen que, de acuerdo ya a lo que se leyó, ustedes tienen que ver qué se expresa. Que este hombre cambió su cerebro, que etc.
¿Con qué ámbito de la evolución humana se relacionan estas ideas? Cultura, biología o ambos fundamentan. Cuando hablamos de cultura, la creación, biología, hablamos de este hombre, la parte biológica, considerando la información de la fuente y tus conocimientos. ¿Qué relación existe entre la evolución cultural y los procesos de adaptación y transformación del entorno? Eso, de acuerdo a todo lo que hemos visto, todo lo que se ha visto, ustedes tienen que responder esta consulta. De acuerdo a todo lo que ustedes ya han visto, veamos en qué etapa se encuentran, en qué etapa podrían decir yo estoy aquí. ¿Ya? Por eso una autoevaluación. Clasifico las... ¿Ustedes dónde están? Clasifico la fuente según su origen y naturaleza. Pregunta A. Clasifico la fuente según el origen, naturaleza, identifico sus principales ideas. Eso corresponde a la pregunta B. Clasifico la fuente según su origen, naturaleza, identifico sus principales ideas y el tema que aborda. ¿Pueden hacer todo eso? O están que pueden responder la pregunta A, B, C y D solito. Clasifico las fuentes según su origen y naturaleza, identifico sus principales ideas. El tema que aborda plantea la relación existente entre la evolución cultural y adaptación y transformación del entorno. Si están acá, los felicito. Un aplauso. Me alegro por eso. Pero si están acá, van a tener que estudiar de nuevo, empezar a revisar todos los videos. Y bueno, ¿en qué lugar de la escala? ¿A qué atribuye el resultado? Explica. ¿Ya? Si están acá, ustedes tienen... A lo mejor no estudiaron, no se preocuparon mucho. Espero que estén en la última parte. Veamos las últimas preguntas de esta evaluación, porque no es otra cosa la evaluación de avance que ustedes han tenido. Reflexiona. ¿Qué estrategia o modo de estudio utilizado en estas lecciones piensas que debe reforzar? ¿Qué tienes que reforzar? ¿Qué paso seguirá para poder implementar adecuadamente aquella estrategia o modo de estudio? Tienen que reforzar más, tienen que reestudiar, tienen que rever los videos que les manda el profesor. Aquí no como curso, sino cada uno de ustedes. Reflexionen en torno a la pregunta que fue planteada al inicio de la lección. ¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el periodo paleolítico? ¿Cómo evolucionó culturalmente lo que hizo? Cuando hablamos cultura, manufactura, lo que hace con sus manos, idea-factura, lo que crea con su mente, y la sociofactura, cómo se organiza socialmente. Creo banda, cuando hablamos del lenguaje, etc. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Espero que se cuiden o nos cuidemos entre todos, porque en la medida que ustedes se cuidan, todos nos cuidamos.